de este proceso. Bueno, muy buenas tardes. Hoy en nuestra sexta sesión del año a nivel curricular, el cual pues hemos tomado como un tema central y un pretexto para conversar en esta nueva realidad pedagógica que estamos enfrentados, que nos permita poder tener esa reflexión de aprendizaje de lo que es el quehacer pedagógico. Y queremos en el día de hoy, pues realmente de esa educación que se ha presentado de manera híbrida en este momento, por así llamarlo, al poder plantear que vamos a tener encuentros sincrónicos a través de la virtualidad, o que también vamos a tener encuentros reales, encuentros presenciales en la práctica. De hecho, nuestro programa hoy tiene esa modalidad y hay unos espacios que han sido netamente 100% virtuales, y ya ahora hay otros compañeros de determinadas áreas que ya se encuentran en presencialidad. Situación en ese énfasis que realmente es hoy poder hacer un panel de reflexión sobre esas prácticas pedagógicas que en el programa se han desarrollado. Agradecimientos a nuestro practicante profesional, Juan Camilo, que se encuentra con nosotros haciendo el ejercicio de relatoría y haciendo toda su labor profesional en el marco de este proceso. Muy bien. Una conceptualización rápida es que nuestro tema central son las prácticas pedagógicas. Entonces, como eje central de reflexión en ese sentido, quiero resaltar en este momento la concepción. Las prácticas pedagógicas son las variadas acciones que el docente ejecuta para permitir el proceso de formación integral en el estudiante. El docente debe de ejecutar acciones tales como enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún el relacionarse con la comunidad educativa. Entonces, digamos, partiendo de ese eje conceptual, va a ser nuestro propósito de encuentro del día de hoy, que es realmente hacer la reflexión sobre esas prácticas pedagógicas que el programa ha desarrollado. Entonces, a continuación voy a compartirles como estrategia pedagógica de animación de este panel que vamos a desarrollar, los memes más famosos de la virtualidad en esta época, y que sin duda podamos ver detrás de esos memes las realidades que se viven en nuestra querida y amada Colombia, y en el cual nuestro programa no es ajeno.
bien, en este pequeño collage que hemos compartido de imágenes, de memes, de todo lo que surge alrededor de nuestra práctica docente y cómo, y el planteamiento fundamental es efectivamente nuestras prácticas pedagógicas, cómo se están haciendo hoy, y que a nivel del programa es donde queremos generar ese espacio de reflexión. Entonces, hemos tomado la invitación a un docente como por área para que nos sirva de pretexto para generar este espacio de conversación en un primer momento, y es precisamente poder encontrarnos con cada uno de los docentes y de cada una de las áreas que finalmente traen sus retos, sus necesidades propias. Después de ese momento colectivo que vamos a tener de reflexión, vamos a pasar a un espacio donde cualquiera de los docentes participantes pues va a reforzar algún contenido, algo que considere que a partir de ese panel de conversación y de esas reflexiones que surjan, desee aportar y contribuir a identificar esas prácticas pedagógicas, qué ha pasado con ellas. Es simplemente hoy, cómo son, cómo se desarrollan. Y bajo ese elemento conceptual que teníamos, cómo son las didácticas, cuáles son los medios que usamos, cómo es esa aula hoy en día, cómo son los procesos pedagógicos, cómo son esos espacios. Nos han vendido la idea de los nativos digitales. La pregunta es, más que nativos digitales, ¿serán alineados digitales? El asunto del soporte, de las redes, la autonomía digital. Cuando nuestras clases entraron a las salas y a los comedores de nuestros estudiantes, ¿cierto? Cuando realmente algunos han tenido la necesidad de adecuar, otros no han podido, otros tuvieron que simplemente retirarse y no estar. El poder hablar de los esfuerzos extras que hemos desarrollado en ese proceso, hablar de la comunidad, docentes, estudiantes, familias, son elementos importantes de esta nueva alternancia. ¿Cómo están haciendo estos profesores cuando le van a la clase presencial la mitad de un grupo y la otra mitad está lejos? ¿Cómo están haciendo los profes que hoy en medio de esa pedagogía híbrida que estamos en este momento y en este aprendizaje del ejercicio? Entonces, son realmente tiempos nuevos. Pensar en nuestras prácticas académicas será el propósito de este encuentro. Cómo la hemos adecuado, cómo nos hemos adaptado a ella, cómo son los nuevos escenarios, cómo son las nuevas didácticas, cómo son nuestras estrategias de evaluación y seguimiento de nuestros objetivos, de nuestros resultados de aprendizaje en el proceso. Entonces, por el área de básicas nos acompaña Mateo Baena, que va a estar participando en el proceso del panel. Luego viene Cristian Fernando Ramos, que va a estar por el área de recreación, Claudia Cardona, que va a estar por el área de investigación y desarrollo, y va a estar también acompañándonos por el área de deportes el profesor Luis Guillermo, que directamente entonces invito que se pongan en pantalla. Y en este sentido, Snell, como par amigo que está invitado a este panel, pues va a tener la licencia permanente de poder intervenir e interactuar cuando bien Snell lo desees en el marco del ejercicio. Ese es parte de este conversatorio que de verdad pues hasta las 4 de la tarde vamos a generar el espacio. Entonces nos vamos con la primera pregunta en el orden de presentación que hice, y es precisamente que nos compartan los profes cómo es su escenario de clase en este momento, cómo es dar clase en esta actualidad, en su área, en su materia. Entonces, Mateo, si quieres, inicias contándonos la materia en que estás, el curso que orientas y cómo es ese nuevo escenario el día de hoy. Listo, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos y verlos. Bueno, les comento, yo estoy orientando dos asignaturas este semestre. Tengo fisiología humana y fisiología del ejercicio. En este semestre, pues ha sido, no sé, ha sido de muy buenas experiencias. Hoy en día, pues manejamos encuentros sincrónicos, hacemos reuniones en los horarios de clase
Se utilizan hoy en día muchas estrategias didácticas. Hace, pues en la mitad de este año, en las vacaciones, hicimos un curso, un diplomado de cómo integrar pues las TIC o estas herramientas tecnológicas a la enseñanza de las asignaturas y fue bastante fructífero. Hemos podido implementar videos adicionales, estrategias de bilingüismo, lecturas de artículos en inglés. Se ha podido conocer un poco más al estudiante, conocerlo más en el ambiente de real, pues no verlo sentado en el pupitre, sino ver la casa, las paredes despintadas y pues los estudiantes que hacen todos los esfuerzos para conectarse. Pues ha sido bastante bonito, el ambiente de clase pues a mí me ha ido muy bien, yo realmente tengo muy buena asistencia en ambos grupos y creo que se han logrado los objetivos de aprendizaje hasta el momento. Entonces no sé qué más podríamos agregarle ahí, Gustavo. No, no, está muy bien ahí, Mateo. Eso es básicamente que nos compartan cómo es ese escenario de clase en estos momentos. Vamos entonces con Cristian. Bueno, profe, buenas tardes. Pues Gustavo, realmente hay muchas cosas que compartir. Yo quisiera hablar como en nombre del área de recreación, esperando que no me vayan a regañar mucho después Norman y Gustavo por lo que voy a decir. Eh, Realmente en el programa, aunque de pronto Lucho no lo crea o algunos otros compañeros, enseñar recreación es difícil. Sobre todo enseñar recreación a unos estudiantes que la mitad de los que entran no entran a estudiar deportes y recreación. Y del resto que sí entran a estudiar deportes y recreación, entran a estudiar deportes, no recreación, ¿cierto? E intentar enseñar recreación en ese contexto se hace complejo, pero se hace bastante bonito. Yo pienso que hoy el escenario de clase que nosotros tenemos es un escenario muy variado. Hoy ya pudimos regresar a las prácticas y como Lucho lo planteaba, es un bálsamo y un aliciente fundamental para nosotros como docentes y para los muchachos. No sé, los profes que de pronto no han tenido la oportunidad de volver a las prácticas, no se imaginan la felicidad y la alegría de esos muchachos con el solo hecho de poder estar dentro de la universidad y disfrutarse la energía de la clase de manera diferente. Eso se está combinando con la virtualidad. En el área de recreación hemos pues, tomado la decisión de trabajar absolutamente como pares académicos. Organizamos todas las asignaturas que tenemos en el área con todos sus contenidos muy organizados con todos los docentes, definimos estrategias por asignatura y sobre todo con un escenario muy difícil que es el tema, por ejemplo, de las salidas académicas, y es que el hecho de no tener las salidas académicas para los muchachos en el programa es un golpe muy complejo. Lo puede reforzar Mauricio desde el área de deportes también, y es que es una gran motivación para ellos y es una experiencia de vida que todos quieren tener. Pensábamos que íbamos a tener un semestre con muchísima deserción académica. Creo que con el diplomado que hicimos y con todas las estrategias y locuras que nos inventamos en clase, hemos logrado mantener más del 90% de los estudiantes conectados. Yo particularmente tengo un gran alto nivel de conexión. Casi todos los muchachos están conectados todas las clases en la virtualidad y ahorita en la presencialidad. Se hace muy difícil el escenario con lo que plantea Mateo y es la realidad que viven nuestros estudiantes. Ha tocado hasta contestarle el teléfono a la mamá, al papá, de profe, mire, yo voy para la calle a trabajar, llevo el celular, el niño no tiene con qué conectarse, no le vaya a poner un cero, déle la oportunidad de presentar el trabajo otro rato porque no tiene más cómo conectarse sino con mi celular, entre muchos otros escenarios. Creo que todo este tema de la educación que hace rato viene cambiando no es un tema solo de pandemia, sino de darnos cuenta que es necesario enseñar de maneras diferentes y que el aprendizaje, por más explicaciones neurofisiológicas que tenga, de alguna manera termina siendo muy motivacional. Y es que si el estudiante está motivado, si usted le muestra pasión y le muestra gusto por lo que le está enseñando, pero sobre todo le muestra que es algo útil para su vida personal y profesional, que ellos lo pueden aplicar y que lo pueden aprender. Para ellos es mucho más motivante estar en una clase del tipo presencial o del tipo virtual, ¿sí? Entender que también existen otras formas de interactuar, que es necesario conocerlos un poquito desde sus realidades, que es necesario muchas veces ser flexibles con algunas situaciones que se presentan
en estas condiciones tan particulares, pero que sobre todo es necesario enseñar con mucho amor, pero también con mucha exigencia, y entender que ellos también tienen que dar de su parte para superar la adversidad. Vemos ahora en Recreación un escenario pues muy motivante para nosotros. Yo esta mañana que me encontré con Norman en la universidad, pues yo le decía que no esperábamos tener tantos estudiantes a estas alturas en Recreación, sobre todo si no veían la práctica, y pues muy motivados veíamos los muchachos con las ganas que estaban, algunos viniendo desde lejos a sus clases, otros que no tenían ni idea de qué era la recreación, hoy muy enamorados del cuento y entendiendo su relación con el deporte, con las ciencias básicas y sobre todo con la salud. Entonces creo que se ha generado un proceso muy bonito durante todos estos meses que nos ha llevado a entender que inclusive siendo de recreación tenemos que buscar otras formas de enseñar y otras formas de motivar al estudiante a estar siempre conectado con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Excelente. Claudia, ¿cómo es tu escenario de clase hoy en día en tus cursos? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, profe, por la oportunidad. Hoy el escenario, miren, vea, de gafitas, la nueva realidad, la cuenta de cobro que va pasando, esta pantalla luminosa. Bueno, ¿qué les puedo contar? Hoy es un escenario de aprendizaje, es un escenario de reto, de resiliencia, de paciencia y un reto de lo humano. Yo retomo lo que decía Cristian y también Mateo, y es esa cercanía con estos estudiantes que yo veía que iban a sus asesorías de práctica profesional, a su clase de seminario, a su clase de administración con sus tenis de última moda, con su ropa deportiva de las mejores marcas. Y a mí eso no me cuadraba con lo que el profe Gustavo siempre ha dicho, que nuestros estudiantes es estrato 1 y 2, y a mí no me cuadraba. Y ahorita ver realmente estos muchachos, el espacio en el que viven, en el que se desenvuelven, sus situaciones personales, laborales, familiares, entonces uno dice, ya voy comprendiendo, el profe Gustavo estaba en lo cierto. Digo que ha sido mucho aprendizaje porque pues al principio fue de susto, terror, porque cómo vamos a afrontar esta parte tecnológica, pues yo no había sido muy tecnológica de estas herramientas virtuales, entonces lo primero fue tomar el taller. El lunes comenzó la situación y el miércoles ya nos estaban ofreciendo el taller desde la vicerrectoría, de al taller, luego al diplomado que hicimos en mitad de año y empezar a incorporar todas estas estrategias, siempre mirando cómo sacar la mejor parte, cómo ponerlos a participar, cómo atraerlos, cómo generar un espacio amigable, un espacio amable, porque si estábamos en sintonía y se generaba ese feeling, pues íbamos a poder adelantar lo teórico, lo académico. Si no había ese ambiente, lo otro no iba a funcionar. Digo que he tenido un 100% de asistencia, me siento satisfecha con eso, un 100%, generando la participación de ellos, siempre con preguntas, que completen el flip in class, vaya, lea, venga, cuente, comparta con el compañero, y cuando no quieren hablar, pues está nuestra amiga la lista. Entonces, ¿qué opina fulano? ¿Qué opina fulana? Y bueno, les corresponde responder porque no se les ha dañado el audio, afortunadamente. Entonces, ha sido un espacio de solidaridad también entre ellos. Cuando alguien no se ha conectado, siempre, profe, tal amaneció sin energía en Cartago. Y se fue la conexión de internet en el otro municipio del Valle que siempre se va. Bueno, son los mismos municipios, ya uno sabe quién no va a estar cuando llovió mucho, y es empezar también a entender esas dinámicas. Los he visto participativos, la herramienta de las rúbricas ha sido una ventaja súper positiva, porque con eso ellos ya saben que no solamente van a participar con un tema cuando exponen o entregan un trabajo, sino que tienen que valerse también de las ayudas, de las imágenes, del video, de otras herramientas,
así como nosotros nos hemos metido, nos hemos sintonizado con esto, pues también ellos deben sintonizarse para transmitir la información con sus compañeros. Creo que sí, que ha sido positivo, ha sido de aprendizaje para todos, ha sido de fortalecimiento, ha sido de sacar lo mejor, de amar más la labor, de amar lo que se hace. Creo que el espacio académico ha trascendido a un espacio también de socialización, un espacio de construcción desde lo humano, un espacio terapéutico. También cómo empezar clases sin siquiera preguntar cómo están, cómo va todo, cómo siguió la abuelita, cómo siguió el perro, porque ha pasado de todo con la mascota, con el familiar. Entonces también rescato esto y es la cercanía con el estudiante. Ha sido muy significativa esa cercanía con el ser humano y creo que eso le da este galardón que pongo aquí al lado de mi foto. El galardón es para los estudiantes, pues esa cercanía con ellos, y se refleja en la asistencia, en la participación y en los logros de los objetivos académicos. Muchas gracias, profe Claudia. Bueno, Luis, desde tu materia práctica, el voleibol, ¿cómo da en este momento, cómo es ese escenario de clase tuyo? ¿Y cómo ha sido? Porque sabemos que se ha movido mucho. Gracias, Gustavo. Si quiere, me regala ahorita, porque yo todo lo hago en forma de relato, entonces más adelante me regala, yo le hago de todo lo que pasó este año. Pero yo soy muy práctico, muy práctico. Voy a retomar unas palabras muy célebres de Cristian, que una vez dijo, hay que botar el musgo. Yo creo que aquí yo boté el musgo de una forma muy fuerte, y es en el que no sé cómo le dirán en Cuba a botar el musgo, pero nos da tarea. Muy práctico y para todos. Compré un cable de 10 metros con un micrófono de solapa. Me metí a YouTube a que me enseñaran cómo hacer grabaciones, pero yo tenía un problema, porque esto es una materia que se da en una cancha, en un espacio abierto, y donde en muchas canchas no hay conexión. Entonces, me preguntaba, ¿cómo hago para atender 2 clases de estudiantes que tengo? Una que tengo en Putumayo, otro en la Unión Nariño, otro en el Valle, que no pudieron regresar a la presencialidad por infinidad de detalles. Pero también tenía otros estudiantes aquí presentes. Entonces, aprendí a hacer el video de la clase para poderle mandar esa grabación a los que no pudieron regresar e introducirla en el Classroom día a día para que aquellos muchachos pudieran retroalimentar, los que estuvieron en clase conmigo, y los que no pudieron venir, pues estar al tanto de lo que pasaba en la clase práctica. Entonces, yo digo botar el musgo, fue porque me tocó aprender a hacer lo que tenía que haber hecho yo hace 10, 20, 30 años, y era grabar cada una de las clases. Pero nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces, gracias a Dios, esto ha sido de un aprendizaje total. Entonces, me ha tocado volverme un profesor, no sé cómo digan ustedes que son los expertos, los coaching, los influencers, youtubers o todas esas cosas, pero me tocó volverme un animador, presentador, sobre todo teniendo mucho cuidado de que el audio fuera pues de un buen volumen para poder que en la grabación saliera excelente, porque estamos en una cancha y los espacios son grandísimos, entonces por eso lo de el micrófono con 10 metros de cableado y el micrófono en la solapa. Entonces, Gustavo y Esnel, ha sido enriquecedor estas 3 semanas
que llevamos de presencialidad, ir para la historia, que lo voy a, cómo me defendí para salir adelante y aquí prestarle un servicio muy grande a aquellos estudiantes que no pudieron regresar. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Entonces aquí vemos realmente unos elementos importantes de reflexión. La primera, el aula nos cambió, ¿cierto? Eso es una cosa diferente, un aula que nos cambió desde cada una de las materias, desde las áreas, definitivamente han tenido un sinnúmero de estrategias, de alternativas, unas con mediaciones tecnológicas, otras simplemente desde lo que humanamente cada uno puede dar dentro del proceso. Ahora nos vamos a meter a las ventajas y desventajas que tiene este escenario actual que estamos viviendo del proceso educativo en el programa. Entonces, iniciamos, para no coger a Mateo siempre de primero, démosle la palabra a Cristian, luego Claudia, Luis y Mateo pasa de último. Ventajas y desventajas de la situación. Pues Gustavo, yo pienso que una ventaja, y creo que lo dije ahorita, es el trabajo en equipo y el trabajo de pares. Cuando uno tiene una área y unos compañeros con quien trabajar en equipo y coordinar, eso es una ventaja supremamente pues importante que le facilita el trabajo. Otra ventaja es el uso de las nuevas, digámoslo, las nuevas pedagogías, ¿cierto? Y hablamos mucho efectivamente desde el socioconstructivismo, de las pedagogías activas, y aunque de pronto a muchos nos suene como un tema o que de pronto no nos gusta, hoy es absolutamente necesario y es muy atractivo para los estudiantes enseñar y utilizar nuevas estrategias de enseñanza y sobre todo centrar la mirada en el aprendizaje más que la enseñanza. Lo otro es recargar lo que dice Lucho, hay que ser supremamente prácticos. Una ventaja en esta situación es ser prácticos. Y prácticos es evaluar con productos, utilizar el trabajo colaborativo, ¿sí? No matarse con el parcial cerrado, sabiendo y pensando que el muchacho va a hacer trampas, sino buscar otras estrategias de evaluación. Han sido ventajas que de alguna manera logramos imprimirle mucha energía y mucha motivación a la clase y hacer que el muchacho se interese por aprender, que cuando uno logra desarrollar en su clase el interés, la curiosidad por el tema, el muchacho lee por su cuenta, busca información, trae preguntas. La otra ventaja es la clase tiene que ser participativa. Y en mi caso no es participativa porque de pronto ya me alisto, le pregunte a ninguno. Es participativa porque no se pregunta con el ánimo de juzgar, ni de corchar, ni de sentenciar a nadie. Se pregunta con el ánimo de que el estudiante comparta lo que entendió, lo que piensa, ¿sí? O inclusive las dudas que tiene. Y eso genera riqueza porque cuando el estudiante siente que el profe es aquel al que se le puede preguntar y no me devuelve la pregunta o no me juzga porque no sé o no tengo unas bases suficientes, permiten que todos los demás también entren en el... Bueno, se nos quedó... Ventajas muy interesantes. Ya volvió. Desventajas, efectivamente, no solo son de los estudiantes, también son de uno. Yo he tenido problemas de conectividad en mis clases, donde mis compañeros me han apoyado, donde el monitor me ha ayudado para poderse conectar y seguir en la clase, porque los he tenido como los tienen ellos, eso es normal. Desventajas, la virtualidad cansa, y Lucho le decía, estamos cansados, necesitamos un nuevo aire, nos cansamos todos de la virtualidad. Desventajas son las clases eternas y súper largas, Gustavo, y aquí lo hablamos al principio del semestre, vamos a tener que hacer clases más cortas, clases más dinámicas, clases un poco más entretenidas. Yo les digo a los profes de otras áreas, les fascinan los temas desde las ciencias básicas, desde el entrenamiento, desde los deportes, son cosas que a ellos los motivan para aprender, porque para eso están ahí, a la mayoría de ellos. Si es posible para nosotros a veces motivarlos con cosas que son tan desconocidas o muchas veces pareciera ser tan opuestas a ellos como son la recreación, también es posible motivarlos desde esas otras áreas que de alguna manera despiertan el gusto natural por el aprendizaje de esas áreas en los muchachos. Desventajas, la incertidumbre, no saber cuándo se vuelve a las prácticas en realidad. Danilo lo dijo, con esto hay que aprender a vivir con la incertidumbre, que lo citen a prácticas un mes y luego lo aplacen. Eso genera pues de alguna manera desmotivación en el estudiante.
Y pues efectivamente también hay desventajas, y es que tenemos todo tipo de estudiantes, aunque la mayoría son excelentes personas y estudiantes, también hay quien se aprovecha de la virtualidad para recostarse, para no trabajar mucho, para no estar ahí, y pues con eso también hay que aprender a mediar e intentar buscar la forma de digamos, exigir al máximo para que por lo menos se presenten los mínimos resultados que se pueden tener a través de la virtualidad. Y la máxima ventaja, poder volver hoy a las prácticas. De verdad que es una motivación y un aliciente genial para todos los docentes y para los estudiantes. Nosotros en recreación nos confirmaron al principio 6, 8, 10 estudiantes para prácticas. Hoy tenemos 14, 15, 16 por grupo, lo que les ha motivado mucho a volver a la universidad. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Don Mateo. Bueno, profe, ventajas y desventajas. Yo creo que ventajas hay, pues desde mi punto de vista, las clases grabadas son una ventaja gigante que tal vez nosotros nunca tuvimos como estudiantes, o que pues si mucho tuvimos la grabación de lo que nos podía decir el profe en un audio, pero hoy en día tener las presentaciones, tener videos adicionales, tener recursos digitales escritos, tener las clases grabadas, todo esto se vuelve una herramienta fuerte pues para que los estudiantes puedan repasar los temas vistos. Me parece también una ventaja muy grande que cuando hay sesiones magistrales, que a mí pues en mi materia hay que hacerlo algunas veces, es muy bacano que todo el mundo esté en silencio, pero siempre le deja a uno la duda, que puede ser una desventaja, y es que la gente se conecta y se puede ir a lavar la cocina o a lavarse los dientes, y entonces uno no escucha nada, pero no sabe si es porque lo están escuchando o porque no están ahí pues pendientes. Sin embargo, pues o sea, puede ser de las dos. Para mí es más ventaja porque en ese silencio, pues todo el mundo puede tener mucho aprendizaje, puede tomar notas y estar mucho más concentrado. Dentro de las desventajas, creo que el trabajo para nosotros es más difícil, como lo mostraba ahorita en el meme el profe Gustavo. Lo que se ve por debajo del iceberg es la búsqueda de nuevos videos, la búsqueda de nueva información, crear actividades, un Kahoot o crear algunas otras actividades que permitan como aclarar el tema, que los estudiantes participen, que socialicen, estar llevando los videos grabados a una carpeta, que los estudiantes puedan tener acceso a esa carpeta, estar comunicándose de forma individual, y ¿por qué no vino? ¿Por qué este man, por qué se desconectó a la mitad de la clase? Entonces, el trabajo digital ha traído un poco de sobrecarga para nosotros. Ha sido también difícil pues la calificación del el trabajo en grupo. En este caso, pues yo hago, por ejemplo, diferentes grupos de trabajo en una sesión y puedo estar controlando, pero siempre hay alguien que se le cae el internet, que no se puede conectar. ¿Y cómo hace uno para decirle, no, entonces desde que se le cayó el internet le voy a calificar 0 en el trabajo en equipo porque no hizo nada cuando yo revisé? Ese tipo de desventajas de conectividad que hablaba Cristian va a ser pues difícil, ¿cierto? Todavía no estamos tan listos en redes como para cumplir con estas tareas. Y dentro de las ventajas también quería resaltar la oportunidad de individualizar las situaciones, de entender la situación de los estudiantes, de quienes tienen una mayor capacidad de aprender, también los que tienen mejor conectividad, y entender a los que les cuesta más, que no, en mi caso me ha permitido que esos estudiantes que no entienden se comuniquen, que me digan, profe, mira, estoy repitiendo el video y no entiendo esto, por favor me explica. Me ha dado también como ventaja que puedo individualizar más y que puedo inclusive estar más en contacto con ellos que cuando estaba en la presencialidad. Excelente, Mateo. Vamos entonces seguía Luis y luego Claudia. Luis, bien pueda. Luis, ¿me escuchas? Dale, Claudia, entonces mientras tanto. Ah, sí, ya se conectó. No. Yo no llamaría desventajas y ventajas. Yo llamaría más bien para la situación unos flotadores
salvavidas para poder navegar, permanecer en la corriente muy fuerte que estamos viviendo, porque en realidad esto ha sido tremendamente duro, insoportable, como lo titulé en una reunión, pero yo soy muy jodido a veces y me parece que una ventaja sería que estoy gozando de los no paros, porque los odio los paros. Entonces este es un sistema que acaba definitivamente con los paros, le ahorra mucho transporte a los muchachos, mucho dinero también a la universidad, pero en realidad yo lo titulé insostenible porque ya todos saben que esto se volvió una sesión de espiritismo, todas las clases, y en realidad no nos podemos mentir, el nivel se nos ha bajado muchísimo, muchísimo. Hay que volverlo a levantar. Es una certidumbre lo que va a pasar. Yo ya estoy preparado para el 2021, ya todos saben cuáles son las herramientas para trabajar en el 2021. Voy a pedirles a ustedes que me ayuden a salir adelante, pero creo que esto no puede continuar así porque la calidad va a... Eso es una desventaja grandísima. Entonces, la calidad académica va para abajo. Gracias. Ok, Luis, muchas gracias. Vamos, profe Claudia. Bueno, profes, a ver, como ventajas tenemos la sincronía y la asincronía. La organización, en este caso el Classroom o el HTML, ¿sí es esa la sigla? Sí. La modernización, definitivamente tuvimos que modernizarnos. El trabajo colaborativo, la participación, la comprensión es otra ventaja, la repetición me parece una ventaja muy grande porque a veces nos cuesta mucho trabajo repetir, como que nos molesta repetir. Y aquí hay que repetir. El estudiante que pide que se le explique nuevamente, entonces hay que tener un abanico de 1000 ejemplos y repetir. Y realmente esto pues no tiene como nada de malo, ni es que el estudiante se distraiga o no quiso. La globalización definitivamente es una ventaja porque hablábamos de globalización, de internacionalización y ahorita estamos aquí a un clic, entonces nos hemos sintonizado con el mundo. La individualización, como decía Mateo, hemos podido trabajar de una manera más personalizada. Entonces, a pesar de tener grupos grandes, por ejemplo, en administración tengo 34 estudiantes, sí hay personalización del trabajo y logra uno identificarlos muy bien y dónde es que vive, y los de Nariño, los del Valle, los de Calda, los de Quindío, los llanos, tenerlos allí bien clasificados. Desventaja, la conectividad, definitivamente, pues las redes no es algo 100% estable y seguro. La evaluación ha sido también una desventaja porque no estábamos preparados para eso. A ver, yo rescato la educación virtual y creo que hay educación virtual de calidad, ¿cierto? No podría yo decir que la educación presencial está por encima de la educación virtual. La cuestión es que nosotros, siendo un programa presencial, tuvimos que hacer adaptaciones en tiempo récord a la utilización de las herramientas virtuales. Entonces, valernos de ello, pues ha sido complejo. El tiempo es una desventaja, se perdió la división del tiempo personal, el tiempo familiar, el tiempo laboral, el tiempo de descanso. Ha sido complejo el manejo del tiempo, la saturación de atender el correo electrónico, atender el WhatsApp, atender el mensaje por el Classroom, atender la llamada telefónica. El exceso de información, o sea, esta oportunidad o esta ventaja que nos da esta internacionalización
también nos satura. Hay eventos por toda parte, conferencia, charla, charlita, charlota, y un poco de cosas que realmente uno se siente a veces bombardeado y los estudiantes también. La recarga laboral es innegable, ¿cierto? El meme del iceberg es la mejor representación de ello, y cómo había un mito también con el teletrabajo y toda una corriente administrativa que soportaba el teletrabajo, y lo vivimos. Hicimos el experimento con el teletrabajo y bueno, deja muchas cosas, muchos aprendizajes. Y hay un aspecto que lo clasifico entre ventaja y desventaja, y es la autogestión. Aquellos estudiantes capaces de autogestionarse o con intención de aprender a autogestionarse lo han aprovechado muy bien. Pero aquellos que no tienen la capacidad, que no les interesa, que no les motiva, la autogestión ha sido también como su inquisidora. Este sería mi listado de ventajas y desventajas. Muy bien, profe. Muchas gracias. Le damos entonces el espacio en este primer corte al profe Snell, si desea compartirnos algo de las reflexiones que acaba de ver y que de alguna manera en el contexto que se mueve también en la Escuela Nacional del Deporte, sé que hay mucho para compartir. Entonces, profe Snell, le doy la entrada cuando usted guste. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. No lo vemos, es un otra poquito cosa. entrecortado, pero sí se te escucha. Ahora sí te vemos. Claro, ya activé el video, Ángela. Óyeme, ¿cómo estás, Ángela? Qué bueno verte. Súper bien, Yo lo los he mismo. escuchado y claro, yo creo que todos, absolutamente todos, hemos estado de alguna forma expuestos a las enormes dificultades que nos impuso la pandemia en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, considerando que inicialmente la restricción llegó repentinamente, o sea, no estábamos preparados, nunca nos imaginamos que sería de esa manera, y lo digo porque nosotros en el mes de abril, cuando el gobierno nacional decidió por el confinamiento, estábamos en medio del periodo y para empezar a desarrollar el proceso tuvimos que decirle a los estudiantes y a los docentes, tomémonos un tiempo, analicemos bien cómo es la situación, hagamos unas orientaciones claras sobre cómo vamos a continuar, y todavía en la marcha tuvimos que dar nuevas orientaciones a la finalización del periodo. Afortunadamente, desarrollarlo íntegramente. Yo más adelante voy a contarles cómo es que lo hicimos. Más bien quiero comentar algo de lo que he escuchado, que he logrado pues realizar algunos apuntes respecto de la situación que nos obligó la pandemia. Considero que después de muchos años de ejercer el ejercicio de la docencia, con todas digamos, las dificultades que supone la educación, pues nunca antes vi la dificultad puesta al extremo para desarrollar el proceso. Han mencionado las grandes dificultades. Sin embargo, las dificultades no se ponen solamente del lado de los estudiantes, hay del lado de los docentes, y tengo que reconocer que no puedo privilegiar uno u otro lado, porque las dificultades han sido enormes para todos, tanto para los estudiantes como Snell, perdóname que se te escucha muy entrecortado. Si quieres apagas
apagas tu video y te quedas solo en el audio a ver si mejora tu conectividad. Puesta en el medio y en primera escena la competencia tecnológica de los estudiantes y la competencia tecnológica de los docentes, de los maestros, que no podría decirse de ninguna manera que los docentes superan en competencia tecnológica a los estudiantes. Quizás es al revés. Pertenecemos a dos generaciones diferentes, quizás los más acumulados de experiencia y otros que ya son adultos, quizás los más jóvenes ya tienen una competencia tecnológica mucho más fuerte, pero la situación de la pandemia puso a prueba la competencia tecnológica de los maestros. Aprendizaje para todos. No puedo decirles que haya sido más para unos que para otros, los docentes. Y ojo que esto también es una gran ventaja, porque nunca antes aprender y enseñar estuvieron tan cerca, tan juntos que ahora. Algo que los maestros siempre han dicho, pero que quizás no se lo crean tanto, cuando enseño aprendo y aprendo permanentemente, se ha puesto con la pandemia al extremo. Es decir, te ha tocado ser consciente de que aprendes y has tenido que aprender cosas. Como lo decía Claudia, el asunto del agenciamiento de medios, de aprender procedimientos tecnológicos, de buscarse la vía para construir espacios digitales. Miren, yo les voy a poner un ejemplo de algo que hicimos en la escuela y que era una necesidad el semestre pasado, y que fue claramente complejo para muchos. Cuando nosotros habitualmente en el ingreso tenemos una prueba de deporte. La prueba de deporte se realiza presencialmente. Convocamos a grupos grandes. Por ejemplo, en el caso de fútbol se presentan 300 un día de prueba. Pueden presentar unos 30. En el caso de naranja se pueden presentar unos 50. Y claro, con la pandemia del confinamiento no podíamos hacer ese tipo de pruebas. ¿Y qué dijimos? Bueno, listo. Hagamos una cosa. Digámosles a los aspirantes que construyan un video. Pero para poder hacer que los aspirantes construyeran un video, les pedimos a los maestros que construyeran unas orientaciones en un medio audiovisual. O sea, los maestros tenían que hacer un video que nosotros íbamos a publicar en la página web de la escuela, diciéndole a los aspirantes cómo debían ellos construir los videos. Ustedes no se imaginan las dificultades que tuvieron los maestros para construir ese video. Y era un video que se podía grabar con un... Si quiero me muevo. No, o si quieres, cierras un momentico el video a ver si te mejora el audio, porque se te empezó a entrecortar. Dale a ver si mejora ahí. ¿Sí me oyen ahora? Perfecto. Bueno, entonces me tuve que salir de la oficina. Entonces, no se imaginan la enorme cantidad de dificultades que tuvieron los maestros para construir esos videos. Lo que me hizo pensar que el problema está en la competencia tecnológica de los maestros también. No es solo el asunto de los estudiantes. El fin de los mitos. Definitivamente, la idea de que el maestro tiene el control, no. Eso prácticamente se ha tambaleado de una manera extraordinaria. Y les voy a poner un ejemplo. Estudiantes que le dan la contraseña al papá y la mamá para que entren a la clase y observen la calidad de la clase. ¿Qué tan seguros están los maestros
que cuando le hablan a un computador y dan una clase, los están escuchando solamente o lo están viendo los estudiantes de su grupo. ¿Qué tan seguros están de eso? Porque a nosotros se nos ha dado, yo he recibido una carta ayer de un padre de familia que me cuenta de lo que estaba haciendo un maestro durante una clase que no le parece bien. O sea que prácticamente no hay ningún control, o no tenemos ningún control. El control que teníamos en el espacio de las 4 paredes o en el espacio de la cancha con los 30 muchachos ya no lo tenemos. En las condiciones de la virtualidad no lo tenemos. Ventajas todas, y Claudia lo decía. Creo que una de las cosas que ha ganado el proceso es la individualización. La conexión tiene que ser personal. O sea, ya la idea de hablarle a una masa de 30 estudiantes pensando que todos te están escuchando de la misma manera, no. Ahora la relación tiene que hacerse profesor-estudiante y estudiante en particular. Ventaja el agenciamiento de medios, definitivamente. O sea, nos ha tocado salir a buscar las cosas que necesitamos, la cámara, el micrófono, las aplicaciones, todo para construir medios. ¿Qué me preocuparía? Que estemos hablando de medios digitales y no estemos hablando de medios didácticos digitales. Es decir, no cualquier medio digital sirve a propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que convertirlo en un medio didáctico. Eso me lleva al tema de nuevas pedagogías. No. Yo diría que nuevas didácticas, pero si estamos pensando que lo pedagógico tiene que ver con la idea que tenemos del sujeto que queremos formar, esa idea la tenemos desde antes y en estos momentos no cambia. Lo que cambia es la manera en que nos relacionamos con él. Grandes desventajas. 2. Descorporalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay cuerpos, lo que hay son imágenes. Y lo que hay son imágenes entrecortadas, sonidos entrecortados, cuerpos seccionados. Yo los estoy viendo a todos ustedes muy bien vestidos, pero no sé lo que tienen puesto en los pies, ni lo que tienen puesto de la cintura para abajo. Es posible que estén en pantalonetas, que estén en chanclas. Es posible que se estén arrancando los dedos de los pies, no lo sé. Hay un proceso de descorporalización grande en todo esto, que llega al punto en que la actitud corporal que teníamos cuando estábamos en el salón de clase, bueno, de hecho ustedes me están escuchando y no me están viendo, la actitud corporal que teníamos en el salón de clase, y entiendan que el discurso verbal va con el discurso corporal, ha cambiado totalmente por una, quizás una especie de relajamiento, displicencia, tranquilidad, confort, como decir, bueno, yo estoy en el balcón de mi casa, me puedo rascar una oreja, me puedo meter un dedo en la nariz, me puedo rascar la cabeza, cosas que no hago cuando estoy en un salón de clase, sencillamente porque estoy en mi casa, estoy en mi cuarto, o estoy en mi sala, o estoy en mi comedor, o estoy en mi balcón. Entonces, allí hay un asunto que además de quedar uno descorporalizado, parece que uno quedara eximido de la responsabilidad de atender a la corporalidad del otro, en el sentido de que ya no nos interesa la postura, no nos interesa la actitud, no nos interesa si bosteza, si no bosteza, porque entre otras cosas, prácticamente lo hemos simplificado a un tema de discurso. Y la otra gran desventaja tiene que ver con el tema de cómo vamos a manejar la privacidad, o sea, el espacio privado y el espacio público. Dejamos que nuestros estudiantes, todos, incluidos todos aquellos que entran a nuestras clases y que no sabemos, y que pueden ser los abuelos, los primos, los hermanos, los amigos, los papás, las mamás, todo el mundo, dejamos que toda esa gente entrara a nuestras casas. Yo no sé si todos han tenido en cuenta
en el momento en que van a transmitir una clase, han mirado el fondo que están proyectando, porque el fondo es la casa, el fondo es la cama, el fondo es la cocina, el fondo es las personas pasando, tu esposa, tus hijas, tus hijos, tus primos, todos circulando. Entonces, con esto, y en eso pues me parece un aspecto realmente muy negativo, porque hasta ese momento lo privado era algo propio, ahora ya lo privado no es algo propio, se ha vuelto público, sin que realmente hayamos tenido la oportunidad o la conciencia de preocuparnos por eso. Porque creo que la mayoría, y así lo veo, por ejemplo, de los profesores, cuando se sienta a dar una clase y probablemente no tenga en cuenta qué es lo que está proyectando atrás. ¿Sí? Quería abrir como el conversatorio de mi parte por ese lado y bueno, vamos a seguir entonces con esta conversación. Excelente. Gracias, Gustavo. No, muchas gracias, hombre. Miremos a ver si ya con el video se mejora, ahí ya en esa posición. No, me tocó salirme, miren, a la escuela, sí. Yo he tenido que dar clases en la cafetería, claro, afortunadamente no hay nadie allá atrás, voy y me siento en una mesa y me queda perfecto. Excelente. Bueno, muy bien, Mateo, te doy la palabra. Bueno, profe, respecto a la pregunta, ahorita hablando pues de cómo me ha ido a mí con las prácticas, a pesar de que mi asignatura es teórica, yo siempre implemento prácticas en estos temas. Me parece pues fundamental que los estudiantes aprendan de fisiología y de fisiología del ejercicio con prácticas. Entonces, en este semestre ha sido un poco limitado, pues hemos tenido los laboratorios cerrados, han sido difícil hacer una práctica pues bastante real. Nos ha tocado limitarnos a prácticas así virtuales. Respecto a eso, es difícil controlarlo. Cuando hago actividades prácticas o de reuniones o de trabajos en equipo y que nos comunicamos de forma virtual, es muy difícil controlar varios grupos a la misma vez en diferentes reuniones. Ha sido difícil estar entrando a uno, luego al otro, porque algunos sienten que no les prestan atención, otros sí. Entonces, bueno, por ese lado ha sido difícil. La ausencia de las salidas académicas y de los laboratorios, en particular a mi asignatura le ha dado difícil, a mí me ha dado difícil, los estudiantes también lo han manifestado, ha sido difícil esto. Pero hemos tenido que buscar alternativas, como por ejemplo la utilización de videos, la grabación de los videos de los estudiantes haciendo prácticas en su casa, haciendo un test de Cooper en la cancha del barrio, haciendo un test de yo-yo, poniendo 2 termitos como conos, con el celular ahí, escuchando pues el audio. Entonces se ha podido integrar, han podido buscar muchas herramientas, nos hemos dado cuenta que hay alternativas. Y también, por ejemplo, la utilización de aplicativos en 3D, los modelos de aplicativos en 3D que son en inglés y los estudiantes ya lo ven como algo normal. Antes yo les mostraba algo en inglés y los estudiantes de una como que brincaban, ya lo ven como algo normal. Nos ha facilitado mucho la internacionalización también. Entonces, en esa parte práctica hemos tenido contacto con pues, docentes de muchas partes del mundo y ha sido muy chévere. Yo con esto ya pues, me despido, profe, qué pena ahí tenerlos que dejar. Yo le había dicho a Gustavo que tenía una clase. Haré uso de la palabra entonces. A ver, con las prácticas profesionales ha sido un reto porque ha habido instituciones que han dicho no, necesitamos es una práctica presencial, no encontramos manera de redireccionarla a la virtualidad. Entonces, pues aunque fue escaso esa situación, pero se presentó. Y con las otras ha sido el reto también con los estudiantes para que ellos se proyecten a nuevas formas de hacer la práctica, nuevas estrategias. Entonces, yo lo he visto también como una fortaleza, porque hemos trabajado cerebro izquierdo y cerebro derecho.
ideando nuevas estrategias. Para algunos estudiantes, bueno, allí salen a relucir las personalidades, los enfoques, las tendencias, pues hay a quienes no les gusta, a otros que sí se sienten más cómodos, pues esto es normal que ocurra. En administración, pues los estudiantes hacen unos apoyos prácticos y pues también ellos acompañan los diferentes proyectos de la oficina de extensión y las prácticas profesionales. Y bueno, ellos se han articulado con estos otros estudiantes que les tienden la mano y ahí sale a relucir ese trabajo colaborativo y esa facilitación de los procesos. Hay quienes, como hablaba ahorita de la autogestión, que se van más hacia la desventaja y es que pues no autogestionan su tiempo, entonces pues no cumplen con lo que debían cumplir, no asumen la responsabilidad. Y se vuelve aquí como una vivencia en doble vía, porque el estudiante que está en la práctica profesional 2 o el estudiante que es líder de un proyecto, pues viene a asumir como ese rol de docente que está acompañando a aquellos practicantes de administración 1. Entonces, también como que les ha tocado pasarse a los muchachos no copian, no participan como corresponde. Entonces también ha sido pues como una oportunidad para crecer juntos. Y en la parte de los trabajos de investigación en seminarios 2, donde los estudiantes ya venían con unos proyectos de investigación y ya estaban casi que en la fase de recolección de datos o en recolección de datos, pues ha sido muy interesante porque eso ha sido una oportunidad para todos, al punto que la guía metodológica que se ha venido trabajando desde el núcleo de investigación y desde los profesores de investigación desde hace varios años, pues esa guía también se actualizó. El profesor Trejos le ha trabajado muy arduamente a la parte de la metodología para las monografías. Entonces, muchos de estos trabajos de investigación tuvieron un ajuste en su diseño metodológico, los que era posible hacerlo, y migraron hacia la monografía. Entonces, el estudiante encontró la posibilidad de no abandonar su trabajo, de no frenar su trabajo, sino que se le dio la herramienta de la monografía, se le facilitó el proceso, la asesoría y pues la guía metodológica se actualizó. Entonces era algo que llevaba años allí quieto este punto y bueno, hoy tenemos una guía moderna y que incluye el tema de la monografía y aquellos donde no fue posible pasar a las monografías, entonces se han ideado otras estrategias para la recolección de datos, ir a bases de datos, acudir a los muestreos por conveniencia, por bola de nieve, acudir a la llamada telefónica y pues también a las redes sociales, aunque aquí todavía hay mucho camino por recorrer y mucho por aprender. Entonces las prácticas de verdad sí se han modificado pues bastante y han sido oportunidades para aprender y para mejorar. Yo quiero, profe, si usted me permite contarles una experiencia. ¿Puedo contarla? Sí, dale. Listo. Es una experiencia pues que viví con mi proceso doctoral y es que yo siempre cada semestre asisto a las clases que da mi tutora principal. Entonces yo he podido las clases desde 3 maneras. Una, cuando voy a México, pues voy en cuerpo presente a su clase. Cuando estoy acá en Colombia y no estábamos en esta situación de pandemia, entonces su asistente me conectaba por Facebook Live y por ahí recibía la clase. Y ahorita con la pandemia, pues la profe da sus clases por Zoom. Entonces, he repetido pues la clase desde esas distintas formas. Y puedo decir que ahorita que estamos por Zoom, he comprendido mejor y lo mejor de todo es que la profesora me mira a los ojos. Lo que no era posible cuando yo estaba ya en cuerpo presente, ni cuando la veía por Facebook Live, porque ella daba una clase pues para muchos. Y ahorita ella me mira a los ojos.
Entonces, cuando el profe Snell habla de la corporalidad, pues me pareció muy, muy especial y quise compartirles esto de saber que mi profesor me está mirando a los ojos a mí durante toda la clase. Gracias. Muy bien, profe, gracias. Luis. Gracias, Gustavo. Estamos en los roles, en los roles. Primer rol. Voy a relatarlo rápidamente. Me tocó aquella mañana aprender Classroom y me lo enseñó el profesor Gustavo. Primera salida a este problema. Aprender el Classroom. Ya lo había escuchado muchas veces, pero no le quería parar bolas. Pensaba que ese era un cuento solamente de Gustavo. Pero no era un cuento de Gustavo. Era a lo que nos teníamos que enfrentar. Segundo, una materia práctica, donde intenté montar los videos en YouTube y me dejaron mal, terrible. No pasaban, pixelados. ¿Qué problema? Entonces, me metí en los libros que he escrito para presentarlos con una herramienta llamada el Open Board, que es una pizarra muy didáctica, muy interactiva. Entonces metí los libros dentro de aquella pizarra del Open Board y ahí sí pude explicar con lujo de detalles toda esa secuencia de segmentos corporales que tiene un gesto en voleibol. Ahí ya iba ganando. Vino una oleada de capacitaciones por el mundo entero. Todo el mundo quería capacitar. Nos llenaron minuto a minuto, mes por mes, de capacitaciones a todo el mundo. Después nos llegó la presencialidad, que nos dio un respiro. Pudimos regresar un mes y de forma intensiva dimos esas prácticas para volver otra vez en agosto a regresar a la virtualidad. Hasta el momento allí el rol de los estudiantes era magnífico y el rol de los profesores era magnífico. Todos internándose a todas estas probabilidades y aprendiéndolas y manejándolas con lujo de detalles. Hasta ahí los dos roles van a la par y muy bien. Empieza agosto, pero empieza a tornarse esto en las sesiones de espiritismo. Se vuelve insoportable. Los muchachos tiran la toalla y dejan la clase prendida y como me comenta una estudiante, profe, yo prendía la clase y me iba a trabajar. El otro dijo, prendía la clase y me acostaba a dormir. Entonces ahí los roles ya se tergiversaron un poquitico, el rol del estudiante cambió y el rol del estudiante siguió en las, el rol del profesor siguió en las mismas, pero ya con angustia, con tristeza y con desazón. Es mi sentir, porque en realidad yo creo que hay profesores que se sienten demasiado cómodos dentro de este rol de virtualidad, pero recordándoles que esta es una carrera netamente presencial y donde tenemos unos muchachos que son kinestésicos por naturaleza y tienen que moverse a como dé lugar, porque el alimento de ellos es el moverse. ¿Ok? Entonces, ahí se partieron los roles y se volvió, como digo yo, esto insoportable. Pero, oh sorpresa, vino noviembre y regresamos otra vez a la presencialidad. Como lo titulé en el portal donde mandé yo la información con la foto, que titula en el inicio diciendo, con alegría regresan de nuevo los estudiantes de Ciencias del Deporte y la Recreación a las materias prácticas. Y ese fue la ayuda. Y yo creo que vamos a despedir este año, pues nosotros los que tenemos esa alegría de volver a regresar,
de volver a equiparar esos roles, tanto el mío como docente, como el de ellos, estudiantes, haciendo esas vivencias aquí en las clases prácticas. Entonces, estamos empatados en este momento de noviembre. Vamos 1-1. Los roles van bien, equiparados. Pero si usted me va a hacer otra pregunta más adelante, yo le puedo hablar del 2021 porque estoy listo y preparado y con muchas ideas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cristian, ¿deseas aportar algo diferente ahí en el tema? Sí, Gustavo, solo quisiera decir algo más y es, bueno, pienso que estas discusiones son muy interesantes porque se vale no estar de acuerdo. Yo pues no estoy de acuerdo en alguna parte con lo que planteaba Claudia del tema de la virtualidad. Yo estoy muy de acuerdo con Lucho. Creo que la virtualidad nos ha traído muchas enseñanzas, pero una de ellas es que definitivamente la presencialidad, la educación presencial y el contacto humano directo es absolutamente necesario para el aprendizaje y para la enseñanza. Y más en una carrera como la de nosotros, en la que los muchachos aman el movimiento y nosotros también, ¿sí? Creo que les va a costar o nos va a costar mucho a muchos docentes regresar a la presencialidad, ¿sí? Porque también, como lo dice Lucho, muchos están acostumbrados y de alguna manera se volvió fácil el trabajo o se volvió cómodo, no necesariamente más bueno, ¿sí? La presencialidad para mí en la educación, aunque la virtualidad trae muchísimas ventajas y no las desconozco y de hecho algunas de ellas las aplico, en ninguna parte reemplaza la educación presencial, y mucho menos en una carrera como la que nosotros tenemos. Basta con ver ahorita que regresamos a las prácticas, la alegría, la disposición, el ánimo, el trabajo, el asumir los retos, la responsabilidad que muestra el estudiante y su diferencia con la virtualidad, más una virtualidad impuesta y a los trancazos, como lo mencionaba Snell, que llegó de la nada y que en ninguna parte fue planificada. Creo que hoy más que nunca nos damos cuenta y la virtualidad nos enseñó que hay muchas cosas para los que no tenemos que estar presencialmente, como una reunión, y que podemos ahorrar mucho tiempo y podemos ser mucho más prácticos y podemos ser mucho más efectivos en ciertas cosas y en la enseñanza de ciertos contenidos, pero que para la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en nuestra profesión, la educación es necesariamente presencial y que el contacto humano y directo con el estudiante es más que necesario. Muy bien, muchachos. Entonces, ahorita, para rematar esta sesión y abrir el espacio ya de participación a los profes, planteándole a los profes en el manejo de la herramienta Zoom, al lado donde dice participantes, donde están los muñequitos, le dan clic y ahí se les activa inmediatamente al lado una opción de una manito para que levantemos la mano quienes deseen participar, como para tener una proyección del tiempo que vamos a definir para poder escuchar la mayor parte de los profes. Entonces, quien desee participar antes de hacer este ejercicio de reflexión final de estos panelistas, pueden ir levantando la mano para dar la palabra en el orden una vez pasemos a esta pregunta. Entonces, estimados panelistas, finalmente, ¿cuál fue su gran lección en este año? Su gran lección como profesional, como persona, como docente, como miembro de esta comunidad. ¿Cuál fue su gran lección? Cada uno que nos regale esa lección. Gustavo. Dale, Snell. Si me escuchas. Perfecto. Como me diste permiso para intervenir, cuando pues yo quisiera no pasar por alto una reflexión en torno a dos aspectos que me parecen importantes de lo último que se ha planteado. El uno es el que tiene que ver con las prácticas, es decir, con la creencia generalizada en nuestro medio de que hay cosas que no pueden ser enseñadas de otra manera que no sea en la práctica. Yo antes lo creía de esa manera, en el sentido de que entendía de que había que tocar al otro, y tocar era tocarlo con la mano. Sin embargo, en la medida en que el proceso ha ido avanzando, del proceso de enseñanza, pues ya no se trata de tocar, sino de ver lo que hace, corregirlo y hacer que lo haga de la mejor manera. Yo creo que ese es un mito que se ha ido también desmoronando con la pandemia.
la idea de que lo práctico no puede ser enseñado de otra manera que no sea presencial. Yo alguna vez me propuse buscar en YouTube unas clases para aprender a tocar bongo. Y hay clases para aprender a tocar guitarra, hay clases para aprender a tocar piano, hay clases para aprender a tocar de todo, absolutamente todo. Hay clases para aprender lo que uno quiera. Hace poco estaba sembrando una mata de perejil y dije, esto tiene que estar en YouTube. Es decir, cómo sembrar una mata de perejil, unas semillas. Absolutamente todo está allí. Luego, claro, intentar enseñar a bolear, incluso a dar una clase de cómo enseñar a bolear, es algo que quizás hayamos creído que no se puede hacer de otra manera. Y yo creo que las circunstancias actuales han puesto el tema de una manera muy relevante. La otra que yo quiero mencionar es lo que hace un influencer. ¿Cómo es posible que un influencer tenga millones de personas que lo siguen, que le dicen que me gusta, que me encanta, que se afilian, que se registran? ¿Cómo es posible que lo tengan si lo hacen a través de un medio digital, a través de la internet? Entonces estoy pensando en el rol del maestro, es decir, en lo que hacen los maestros. Yo no me imagino lo que pasaría si cada clase que nosotros damos de manera sincrónica por un medio virtual en la que aparecemos con un grupo de 30 estudiantes, si tuviera una manito en una esquina de la pantalla que nos fuera diciendo me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y qué pasaría si nadie dijera que le gusta lo que estamos haciendo? O sea, yo creo que tenemos que empezar a mirar esas actuaciones de las personas en los medios audiovisuales que no están limitadas solamente a decir algo interesante. Tiene que ser algo cautivante, tiene que ser algo motivante, tiene que ser algo atractivo, tiene que ser algo que recoja realmente al otro. Ya el enseñar no se puede ver como el deber que tengo y la obligación que tiene el otro. Es que al otro me lo tengo que ganar. Antes me lo ganaba porque lo hacía entrar por una puerta que yo le cerraba, y de hecho, si no venía en el tiempo que tenía que venir, se la cerraba en la cara y no lo dejaba venir. Entonces yo lo tenía en el espacio, sentado en un pupitre de frente a mí, mirándome, y yo podía ir hasta donde estaba él y lo podía tocar con la mano y decirle, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Y él me tenía que decir, sí, sí, profe, sí lo entiendo. Sí, ya eso no es. Prácticamente los teníamos presos en un espacio de enseñanza. Hoy no están presos, están absolutamente libres y pueden tomar la determinación con un clic, pueden tomar la determinación de callarnos. Entonces, ¿cuál es el rol ahora? ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a asumir frente a esas posibilidades del otro? Gracias. Excelente, muy bien, Esnel, muchas gracias. Yo creo que ya puede ensayar que está funcionando muy bien el audio, que de pronto puedas ensayar el video. Dale, Cristian, Claudia y Luis, frente a las reflexiones para abrir el espacio. Todavía no veo ninguna manito activa, entonces los invito, igual también a viva voz lo podemos hacer. Bien pueda, compañero. Bueno, yo creo que debo, porque yo tengo que partir a clase. La pregunta es, ¿qué nos dejó? Nos dejó enormes aprendizajes a los que nos negábamos que podíamos llegar algún día. Existían ya, pero mejor dicho, esta pandemia nos dijo, hey, maestros dromedarios, dinosaurios, anquilosados, miren que hay otras metodologías, otras formas de llegar, y yo creo que el aprendizaje más grande, Esnel tiene toda la razón,
En el caso mío, de una materia tan práctica que alguien podría decir, es imposible dar una materia práctica desde la virtualidad. Hoy día esto ya está rebatido y lo hicimos en el primer semestre. Es posible dar una materia práctica desde la virtualidad con todas estas herramientas que nos da la ciencia. Entonces, la respuesta es un sí, o sea, es un sí y rotundo. Aprendimos a hacer cosas que no se creían que se podían hacer. Lo que vuelvo y yo repito es que esto se volvió insostenible porque los muchachos esto no lo aguantaron y tiraron prácticamente la toalla en el segundo semestre. Entonces, ya no nos queda sino un camino para el 2021 y es hacer una combinación de la presencialidad con la virtualidad, más hacia la presencialidad, pero no hay sino ese camino porque si no, estos muchachos o no se van a matricular o va a haber una deserción muy grande, pero desde ya tenemos que venderle la idea a los muchachos de que va a haber presencialidad mixta o lo que sea, y no la virtualidad completa porque, mejor dicho, se nos va a retirar más de un estudiante. Gracias a todos, muchas gracias, hasta luego, hasta luego. Muy bien, muchas gracias, profe Luis. Dale, Claudia y Cristian. Bueno, profe, el mayor aprendizaje creo que ha sido para mí intentar usar los zapatos del otro. Para intentar usar los zapatos del otro, he tenido que aprender, comprender, escuchar, equivocarme, corregir, hacer introspección, preguntar, aclarar, respetar la diferencia y buscar nuevos recursos. Esto es lo que me deja y lo otro es que estoy muy cómoda, sí, me siento muy cómoda y cuando regrese a la presencialidad estaré igual de cómoda porque como buena hija de carnicero, a mí me enseñaron que cuando no hay solomo, de todo como. Entonces, ni me parcializo allí, ni me parcializo allá. Le saco el mejor partido y la mejor tajada a lo que la vida me ofrece. Me gusta ver el vaso medio lleno, me gusta andar en el andén de las posibilidades positivas. Entonces, sí, esto es lo que me tocó vivir, no pude elegir, lo hago de la mejor manera y estoy cómoda. Y cuando regrese, también. Excelente, gracias, profe. Cris. Bueno, no, yo creo que de los principales aprendizajes es que, pues lo primero es que la virtualidad es un excelente complemento a la educación o a los métodos presenciales que hemos venido utilizando. Lo segundo es que el hecho de que llegue algo nuevo no significa que lo viejo no sirve y que hay muchos métodos y cosas que utilizamos que siguen siendo valederos. Lo tercero es que no necesariamente porque sea virtual y porque estemos obligados es lo que mejor funciona, ¿sí? Y lo cuarto es que la virtualidad no necesariamente responde a todas las formas de aprender que tienen todos nuestros estudiantes y que tenemos todas las personas. Es una herramienta fundamental. Hoy nos hemos adaptado más que nunca, hemos aprendido a trabajar muy bien a través de la virtualidad. Ustedes han dado mejores ejemplos que yo. Creo que hemos encontrado otras formas de enseñar que si algo nos ha llevado a los docentes es a decir, venga, hay muchas cosas que hay que cambiar, que hay que replantearnos y que ojalá no se queden solo en la virtualidad. Como lo dice Claudia, que cuando lleguemos a la presencialidad, eso que aprendimos en realidad se aplique, ¿sí? Ese contacto que tuvimos y ese mirar al estudiante o sentirme mirado por él, también lo vea en el salón de clases y no solo vea un código en el espacio, ¿sí? O un número o una calificación. Porque detrás de cada uno de esos códigos y calificaciones hay seres humanos que sienten, que piensan, que saben, ¿sí? Que entienden, que sueñan y que aspiran muchas cosas. Y que sobre todo usted al otro lado de la pantalla o al frente de él en el espacio de clase, en la cancha o en el salón de clases, es un ejemplo, es una persona a seguir y sobre todo es alguien que inspira a otros a ser mejor o que por el contrario hace lo que no deberíamos hacer, ¿cierto?
Creo que hemos aprendido muchas cosas, que estamos en el camino de aprender, que sigue el manejo de la incertidumbre porque no sabemos ahora cómo vamos a seguir trabajando. Creo que tenemos que seguir como docentes más unidos que nunca, teniendo estos espacios de aprendizaje y de construcción con otros que nos permiten discutirnos y repensarnos y sobre todo seguir evolucionando para no solo un mundo que cambió, sino unos estudiantes que exigen otras formas de enseñar y que tienen otras formas de aprender muy diferentes a las nuestras. Cristian, excelente. Como el título que le di a una charla que pude compartir, la educación en casa, un reality al que fuimos invitados todos, y realmente esto ha sido un reality, poder encerrarnos y adaptarnos a estas nuevas condiciones y a esta realidad que tenemos presentes. Quisiera entonces dar el espacio a unos 2 o 3 docentes que quieran hacer alguna réplica, comentar algo, complementar algo dentro del ejercicio. Gracias a John por ponerse en cámara y quienes deseen ponerse en cámara para que estos 10 minutos que tenemos ya de nuestro tiempo de esta gran sesión curricular, pues realmente la aprovechemos. Profe John. Gracias. Yo tengo una pregunta. El segundo semestre del otro año o en el 2022, donde ya todo más o menos después de las vacunas vuelva a la normalidad, ¿qué? ¿Hay que coger toda esta virtualidad y tirarla por la ventana o cómo se va a trabajar? Muy buena pregunta, profe. Esa la dejamos ahí definitivamente porque creo que es la pregunta para todos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con este aprendizaje que hemos tenido? ¿O qué cosas hay que desaprender? ¿O cuáles olvidar que definitivamente no queremos repetir? Entonces, siento que la pregunta es muy inteligente, profe, y no sé si estarías de acuerdo en que cada uno la instale dentro del ejercicio porque realmente esa pregunta es la que sé que muchos también nos estamos haciendo en términos de pensar realmente en este escenario de futuro, que sin duda va a ser propositivo, porque ¿cuál es la idea? El aprendizaje hay que materializarlo, todo lo bueno que logramos recoger en este tiempo, pues que realmente se logre materializar cuando nos encontremos de nuevo. Y creo que eso lo están haciendo algunos compañeros, por ejemplo, quienes hemos tenido la oportunidad ya de hacer práctica y de regresar al campus universitario. Ustedes pues realmente los que hemos tenido ese privilegio de ver el rostro de los muchachos, así sea medio rostro, que podamos ver medio rostro por encima del tapabocas, ver esos ojitos brillosos y emocionados de encontrarse con los compañeros, porque es el espacio de socialización, esa alegría, parecen animalitos cuando llegan, ellos quieren abrazarse, quieren saludarse, quieren estar juntos, porque realmente siento el impacto tan hermoso y tan bravo que ha tenido en la población joven es en la salud mental, y ya en este momento los datos epidemiológicos lo han planteado. El impacto en los jóvenes es esa necesidad de socialización. Gracias, profe John. ¿Quién más desea compartir? Gustavo. Dale, profe López. Óigame, me pasaron dos cosas de esta excelente charla. Primera, me maravillé de los análisis. Me encantaron, todos. Y la segunda, me hicieron sentir culpable. Porque la verdad es que a mí me parece que la virtualidad sí es muy amañadora. No sé si están viendo en qué sillón estoy, ¿no? No, pues véanlo. En casa. Esto es muy amañador. Pero digamos, para contestar un poquito lo que decía John Jairo, yo creo que tenemos que aprender y ser estratégicos hasta en lo económico. Mire, un padre de familia, si buena parte de su semestre, el semestre muchacho lo puede hacer virtual, se va a ahorrar mucho dinero en manutención, en transporte, en comida, y lo va a invertir parte de él, digamos, en buena conectividad. Entonces yo pienso que lo que sigue, según la pregunta excelente de John Jairo, es que aprendamos del asunto. Y como ya lo habían hecho hace años Harvard y muchas universidades, lo que se pueda virtual, que sea virtual. Lo que no, que sea presencial y que mantengamos el encanto de ambas cosas, pero programado. Por ejemplo, si el semestre entrante va a ser, como lo ha planteado Gustavo, mixto, entre virtual y presencial, pues que desde ahora los papás sepan cuál es el mes que el muchacho va a estar en Pereira, que el muchacho sepa cuál es el mes en que le toca comprar tenis para poder ir a las clases presenciales. O sea, que si es bien programado. Si a mí me preguntan si lo que yo hago, pues seguramente, y lo tengo que decir con humildad, no es lo más relevante dentro de la carrera. Es obvio que hay que hacer presencialidad para muchas cosas. Como decía el profesor, eso de tocarnos tiene que volver.
así lo hayamos aprendido a hacer desde la virtualidad, pero eso también tiene que ser presencial. Entonces yo creo que es también cuestión de planeación, de cambiar un tanto yo no digo que el currículum, pero sí los pesos específicos de las cosas respecto a las asignaturas, y también de que habrá profesores que necesitan estar muy virtuales, lo entiendo, pero otros que como yo, pienso yo, no necesitaríamos tanto, pero haciendo la salvedad de que para el concepto de deporte y recreación pesan mucho más asignaturas que necesitan ser presenciales. He dicho, gracias. Pues excelente. Yo creo No que... sabe, José, usted que es Ahí. médico, va a saber, Carlos Danilo, que somos profesionales en deportes. No, Gustavo, que hay una infidencia. Gustavo. Ya te doy la palabra, Snell. Mira, lo que pasa es que con el doctor José Fernando teníamos una... cuando fui director de programa me decía, ¿usted para qué abrió ese grupo? Si vea, usted abrió ese grupo y la mitad ya no volvieron. Entonces la pregunta que le iba a decir a José es realmente cómo le ha ido con la asistencia de los estudiantes a sus clases en esta modalidad. Gustavo. Es como la fiesta es muy buena hasta que a uno le toca bailar con la tía. Sí, le cuento que todo funciona muy bien hasta que hay que hacer evaluaciones. Porque yo soy desconfiado por naturaleza y temo mucho la trampa y quiero que no me hagan trampa, me duele que me hagan trampa. Entonces mis exámenes han resultado ser muy duros y me he ganado como pocas veces, casi no, insultadas, que porque no soy pedagógico, porque hago exámenes difíciles y sobre todo que los pido que contesten rápido para evitar el tiempo para aumentar las posibilidades de trampa. Pero mientras no haya exámenes, son maravillosas. Les cuento que me encantan. Ya sé cuál es la sardina que abre el micrófono y le oigo al fondo la mamá diciéndole que quiere huevo. Al otro lado, la otra que un gallo canta en la casa de enseguida. El otro muchacho que sé que está oyendo rap, entonces tiene de fondo música. A mí me ha gustado mucho esa parte. Pero la otra, como lo decía Claudia, es que aunque la frase mirar a los ojos no es exacta, porque yo no abro regularmente, no les pido que abran la cámara, no tengan problemas con el consumo de datos, pero sí siento que estoy más cercano a los muchachos que antes, porque de cada uno tengo que saber algo para poder identificarlo apenas me habla. Es muy interesante. Yo creo que de eso deberíamos dejarlo, que es muy bueno. Si hay asignaturas que pueden mantener por ahí, mantengámoslas. Si hay que combinarlas, hagamos una combinación que sea estratégica para que los papás se programen y vean que es hasta un negocio, si se quiere, hay economía en el hogar cuando la virtualidad está presente. Maravilloso, José. Muchas gracias, Snell. Qué pena ibas a pedir la palabra, Snell. No, yo iba a ponerles una pregunta difícil. Prende a ver la pantalla, a ver si de pronto Snell te funciona ya perfecto allá. Sí. Dale. Yo les iba a hacer una pregunta difícil. ¿Cómo le están enseñando a los ciegos y a los sordos? Y por favor, me responden las dos preguntas por aparte. ¿Cómo le están enseñando a los ciegos y cómo le están enseñando a los sordos? No tenemos. Nos corchó. No tenemos, pero mi hermano es sordo y sí que sí ha gozado esta virtualidad. Por fin toda la familia se comunica con él. Muy bien. Nosotros sí tenemos. Y claro, sí, pero excelente, un reto. Pues les cuento que un profesor solo no lo puede hacer. Hoy hay al menos 4 personas vinculadas al sujeto. Hay 4 personas interactuando juntos para hacer que esa persona aprenda. Chévere, un solo profesor no lo puede hacer. Muy chévere. Ese será tema también de ese tema de la educación inclusiva a través de la mediación tecnológica. Interesante. Y más para el sector del deporte y la recreación, que puede ser un tema nacional e internacional para desarrollar. Muchas gracias, Snell. Bien, un último profe que quiera de pronto redondear para respetarles el tiempo, ya que muchos tienen clase ahora y demás. Bueno, muy bien. De verdad, agradecerles a todos. Realmente muy útil este compartir, este hacer conciencia sobre realmente sacarle el mayor provecho y reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y lo que ha implicado este año, este 2020 ha implicado unas grandes transformaciones, unas grandes adaptaciones sobre todo,
por parte de todos los compañeros. Pero yo he tomado atenta nota de todo el ejercicio y tenemos la relatoría del ejercicio que realmente le provoca a uno generar un ensayo a partir de todo lo que queda aquí, porque esto que quedó consignado pues son elementos supremamente valiosos para apostarle a construir elementos de lo que debe ser realmente la reflexión pedagógica de nuestro programa y lo que debe ser el recrear y el resignificar nuestro proyecto pedagógico. Creo que esto también ha sido la forma de darnos la apertura de poder hablar de innovación pedagógica, es la apertura para hablar de esos resultados de aprendizaje y de pensar en esas didácticas que nos hablaba Snell de manera muy profunda. Realmente no es el tema de usar las tecnologías informáticas, sino la didáctica de cómo vamos a usar todos esos elementos en cada una de las materias. Y más planteado en un programa como el nuestro, que tiene sus materias prácticas, que tiene sus materias de básicas, tiene sus materias de ciencias duras, de ciencias sociales, las prácticas de extensión, que hoy están haciendo grandes esfuerzos por prestar ese servicio a la comunidad, y una comunidad que hoy nos está diciendo, oiga, regresen que ya tenemos protocolo, pero la universidad no nos autoriza. Entonces ahí también va a haber unas tensiones muy valiosas para seguir adelante. Muy agradecido por nuestros panelistas, por la atención de todos los profes y por la participación en este ejercicio. Quiero dar la palabra de pronto al profe Carlos Danilo para que podamos hacer el cierre y a Snell para que cerremos este encuentro sin antes decirle gracias por su capacidad de adaptación, por su guapesa, los que en lo individual y en lo personal hemos tenido que superar situaciones difíciles, mis respetos y todo el afecto por los compañeros. Creo que este es el momento de respetarnos cada vez más y de saber que hemos hecho cada uno a su manera el mejor esfuerzo por salir adelante y responder en este proceso y vamos para adelante. Bien, pueda Carlos. Bueno, agradecerle a Snell la participación y todo el trabajo desarrollado con todos los docentes que participaron. Como coincido pues que estos son reflexiones muy importantes en los procesos que vamos a desarrollar. Yo diría que como decimos en la administración, en la fase de planeación hoy en día, se planea con base en la incertidumbre. Pues hoy la incertidumbre es lo que tenemos, ¿cierto? Y eso implica trabajar día a día y hacer el mayor esfuerzo día a día, ¿cierto? Los mayores somos de una generación que hemos vivido toda la vida en incertidumbres, pero nunca la habíamos vivido tanto como hoy, ¿cierto? Y no saber cómo podemos planificar para mañana. La pregunta de John Jairo es difícil de responder porque no tenemos la respuesta ni tenemos ninguna certeza, ¿cierto? Solo tenemos incertidumbre y es lo que nos estamos viendo ahora. Como dice Gustavo en su conclusión, pues la capacidad de adaptación que hemos tenido nosotros y nuestros estudiantes creo que se ha puesto a prueba, ¿cierto? A uno nos ha dado más duro. Yo igual pienso que la virtualidad es una excelente estrategia, pero no es la que me gusta, ¿cierto? Yo prefiero la presencialidad. Creo que nos han manejado también mal el concepto porque siempre se habló de distanciamiento social y lo que realmente hay que tener no es distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Pero es distinto vernos en persona, vernos a través de una pantalla. Ahora, como algún docente me dijo en estos días, me encontré con un estudiante en un escenario y no supe quién era un estudiante de mi curso, pues porque no los conocemos y cuando uno los ve ya en persona, pues los ve distinto a como los ve en cámara. Entonces, para mí es, en lo particular, pues los que somos mayores tenemos, o yo por lo menos tengo muchas dificultades frente a estos procesos, pero igual es lo que tenemos y es la forma como tenemos que adaptarnos para ir superando estos procesos. Así que muchas gracias por la participación, por las reflexiones. Esperamos seguir pues creciendo y aprendiendo en este proceso y obviamente pues aprovechando todas las alternativas que la misma universidad nos ha dado para poder acomodarnos a esto. Así que muchas gracias, Snell, nuevamente. Gustavo, te doy la palabra, Snell, reiterando pues el reconocimiento por ser este par amigo que siempre tenemos al lado.
Snell, bien pueda. Bien, Yo dale. creo que Snell se Bueno, fue. bueno, ante todo, darle infinitas gracias por la invitación a poderlos acompañar y la alegría que me da. Snell, vamos a tener que cerrar el... No se te está escuchando, para que cierres de nuevo a ver el audio. Qué hermosa se ve, Ángela. Lo que les decía era que agradecerles la invitación y Se le entendió lo que tenía que entender. La alegría de ver que están hablando de esto, porque, o sea, la transformación empieza por ponerlo en escenario y hablarlo, y comentarlo, compartirlo, lo que cada uno siente, lo que cada uno ve, lo que cada uno ha hecho. Eso me parece supremamente importante y me alegra. Bueno, y me alegra tanto que también lo voy a hacer aquí. Nosotros también lo hacemos, pero si ustedes están ya acumulando un número importante de estas reflexiones es porque ustedes están acostumbrados a hacerlo. A ver, son tiempos de grandes transformaciones y pienso que antes de tomar una serie de orientaciones específicas, tenemos que asumir una actitud positiva frente a todo este conjunto de dificultades que nos impone esta situación. Y pienso que por ahí debemos empezar, es decir, actitud. Recuerden que la actitud comprende no solo lo que entendemos, tampoco lo que hacemos, sino sobre todo las emociones que nos y una actividad, emociones de plato, emociones de desafío, emociones de voluntad para hacer las cosas y emociones relacionadas con el bienestar, porque el estrés es realmente muy, pero muy dañino y esto nos puede causar mucho, pero mucho estrés. Luego, ante todo, actitud. Después, flexibilidad. O sea, tenemos que aprender a ser flexibles. Yo creo que teníamos tanto dominio y tanta ilusión de control que sin saberlo, pues éramos demasiado rígidos. Ya no. O sea, hay que empezar a ser flexibles en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones y en nuestras enseñanzas, incluso en nuestras creencias. Flexible. Tercero, me encanta cuando escucho a alguien que dice, yo estoy estudiando doctorado y me está pasando lo mismo. Oigan, no hay mejor aprendizaje que el que nos brindaría ponernos a estudiar. Porque nosotros mismos como estudiantes podríamos decir, no, ya no me aguanto más esto. ¿Cómo así que 3 horas escuchando lo mismo? ¿Cómo así que 3 horas mirando la misma cara? ¿Cómo así que, como alguna vez un estudiante me dijo, no he visto la cara de mi profesor en los 4 meses, porque siempre tiene la pantalla apagada? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué me parece que estoy recibiendo clases por radio y no por video? Yo creo que la experiencia de ser estudiante en estos días, búsquense una especialización, un curso, un diplomado, un doctorado, una maestría, les va a dar la medida exacta de lo que sienten nuestros estudiantes. Es decir, lo van a volver un tema corporal. Probablemente es cierto que, bueno, pues la idea de estar en los zapatos del otro es algo muy, muy ilusorio, pero cuando la experiencia corporal del otro se siente en el cuerpo propio, eso es ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? Sentir lo que el otro está sintiendo desde el punto de vista corporal. Luego,
increíble la idea de ponerse a estudiar en estas condiciones para ver de verdad qué es lo que están padeciendo nuestros estudiantes. Quiero mandarles un abrazo a todos y de nuevo muchas gracias, Gustavo. Estaré pues siempre al servicio de lo que necesiten. Yo también he aprendido mucho de lo que todos han planteado y les confieso que muchas cosas de las que se han dicho acá son muy novedosas para mí. Muchas gracias. Listo, mis profes. Un abrazo ahí, por lo menos con el emoji nos aplaudimos todos, pero de verdad, mil gracias. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias. Buena tarde, buen resto de semana para todos. Muchas gracias a todos. Bravo, bravo. Gracias, compañeros. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Chao, chao, Sandrita. Chao, chao, chao. Norman.